a proceder en comité. Está presente la senadora Allende y quien les habla. Está por llegar el senador Chaguán y el senador Proenza, así que para no dilatar más la presentación o la conversación sobre las actualizaciones del Acuerdo Basilea, vamos a comenzar en comité y una vez que lleguen los senadores que dan el quórum, procedemos a iniciar formalmente la sesión. Así que nos vamos a saltar la cuenta y los varios porque no podemos hasta que no tengamos la sesión de manera oficial. Así es que, mientras tanto, aprovecho de darle la bienvenida a don Alberto Santos Capra, quien es el director del Centro Regional Basilea para América del Sur. También a la señora presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, la señora Carmen Gloria Ide, un gusto saludarla. Y por supuesto a la senadora Allende que se encuentra aquí presente. Hace unos días atrás me comentó por parte del Centro para América Latina de Basilea que venían a Chile y por tanto nos pareció importante y nos solicitaban que pudiésemos poder escucharlo y me pareció importante que lo pudiéramos hacer, así que nos hicimos un espacio en la comisión de hoy y también le agradezco porque ustedes tenían pensado llegar el día miércoles y adelantaron su venida a Chile para hoy para precisamente poder compartir estas actualizaciones. Así es que, sin más, no sé si van a exponer algo, cómo lo van a hacer, ¿va don Alberto primero o solamente don Alberto? Acompaña, ya, ya. Estamos en la reunión que se realizó en Ginebra en el marco del tratamiento de baterías de plomo ácido. Y bueno, nos trajimos desde la última vez que estuve acá la impresión de que el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos busca, por cierto, desde el convenio que se instale cada vez más capacidad en los países, que se gestione, por supuesto, lo más cerca, lo más próximo al punto de generación. Y en esa línea, solo mencionar que de los casos que nos parecieron relevantes que se discutieron en esa reunión está el de Colombia, que es un país miembro de la OCDE y que desde el año 2008 tiene la ley 1252, que en su artículo 13 señala la prohibición de exportación de residuos, de todo tipo de residuos. Desde el año 2008 se consiguió, por tanto, que Colombia se fortalezca, que hoy día tenga capacidad técnica para el tratamiento de estos residuos y, por tanto, se acerque mucho a un modelo de economía circular, que es lo que hoy día, cierto, todos los países debiesen buscar. Entonces les quise mencionar eso, dado que está muy en línea con el proyecto que hoy día promueve el senador Velázquez. Bien, entonces le damos la palabra a don Alberto. Nos va a contar usted respecto a la actualización y cómo ha avanzado este tema del convenio de Basilea y cómo ven también las cosas que estamos haciendo en Chile respecto a esta materia. Bueno, en primera instancia agradecerles la invitación. Sí. Acaba de hacer ingreso a esta sala el senador Ricardo Lagos, así es que vamos a iniciar formalmente la sesión. Bien, sí, porque tengo clarísimo en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión, entonces ahora sí formalmente entendemos que el senador Lagos está en Comisión de Hacienda que termina justo a las 2:30 y a veces se pasan unos minutos y nos pasa a todos nosotros también, y el senador Chaguán está en este minuto en la Comisión de Relaciones Exteriores, así es que ¿la cuenta, señora secretaria? Hoy día no hay cuenta, señor presidente. Perfecto. ¿Puntos varios, señores senadores, señora senadora? Bien. Entonces, ahora sí, director, perdón, don Alberto Santos Capra, perdone que lo hayamos interrumpido para poder continuar con su presentación. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, agradecerles. Para mí es un honor estar en este salón, especialmente la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Yo pertenezco al Centro Regional Basilea para América del Sur, que es una rama de los centros en el marco de la Convención de Basilea. Soy el director del centro y lo que vengo a traerles es una actualización de cómo se está desarrollando las actividades en el marco del convenio. Y me pidieron especialmente trabajar sobre la última guía sobre baterías ácido plomo que se está discutiendo en el marco del convenio y traerles algunas experiencias de un proyecto que realizamos y que está finalizando ahora en diciembre sobre baterías ácido plomo en la región de América Latina y el Caribe. Dicho esto, también comentarles que lo que puedo expresar son en realidad visiones de la experiencia que hemos tenido dentro del centro y mi experiencia personal, pero bueno, Chile tiene toda la capacidad y la decisión para tomar
los resultados que crea conveniente en el marco de la normativa. Cierto es que el convenio de Basilea tiene como 3 pilares fundamentales, que son el mínimo movimiento transfronterizo, el manejo ambientalmente racional y la capacidad de los países para que puedan manejar estos desechos. Entonces es algo que se conjuga, lo que hace que cuando un país tiene capacidad instalada, es como que está cumpliendo los objetivos principales del convenio y a su vez trata de minimizar el movimiento transfronterizo, que es lo que pretende el convenio como objetivo principal. Entonces, lo importante también en relación a esto es que cuando los países tienen capacidad instalada, se cumple de alguna manera estos objetivos. Yo traje una pequeña presentación en relación con el temario que se me requirió. También estuve presente en una de las sesiones que hubo si mal no recuerdo, el 12 de agosto, que fue online, en el cual algunas de las cuestiones que voy a manifestar tal vez son reiterativas, pero me parece que son importantes para poder debatir en mejor medida una vez que por ahí haga el desarrollo de las filminas. Igualmente, si quieren interrumpir, no hay ningún problema. Adelante, estoy para eso. Quería comentarles también en relación con el convenio que si bien pide estos objetivos principales, es potestad del país. Yo le llamo, disculpen la palabra, el grifo, abrir el grifo, cerrar el grifo, en el sentido de poder exportar o no, poder importar o no. Las capacidades son de los países, lo que sí hay que informarlo a la convención para que a su vez la convención transmita esta decisión país a todos los demás países, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que hay que destacar y que obviamente, dependiendo del marco regulatorio de cada país, a través de ustedes, en este caso, a través de proyectos de ley, se puede de alguna manera regular este tipo de importaciones o exportaciones. Y que lo hace cada país dependiendo de su infraestructura, de sus capacidades, de sus necesidades. Entonces, lo que quería comentarles es que este Centro Regional Basilea está en el marco de la Convención, está creado en el marco del artículo 14. Actualmente hay 10 centros regionales a nivel mundial y lo que se hace es asistir a las regiones de los grupos que se dividen en 5 en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Uno es América Latina y el Caribe, y uno de los centros que asiste a la región sudamericana es el nuestro, que está localizado en Argentina. Hay otro en Trinidad y Tobago y hay otro en Panamá y hay un centro coordinador en Uruguay. Y así se manejan en las demás regiones. Capacitación, transferencia de tecnología, en general son instituciones autónomas. Si bien están alojados dentro de una institución nacional, en general son autónomas porque les permite de alguna manera intervenir o participar de una forma que, estando muy relacionadas tal vez con el gobierno, no sería el caso. Entonces, es una ventaja para nosotros poder dar una visión independientemente de la política en general de cada país. Y funcionan de acuerdo al gobierno de institución anfitriona y lo que dicte la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea, que es como el órgano máximo que le da sustentabilidad a los centros regionales y que orienta sus actividades en forma bienal, cada dos años. En el caso de Argentina, que el centro está localizado en Buenos Aires, asiste a 10 países de la región, entre los cuales está Chile. Por eso me permito, en este caso, traer estas consideraciones. Recordar que en el marco de la Convención de Basilea, en las obligaciones generales del convenio, en el artículo 4, cada parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos, en ella teniendo en cuenta los aspectos sociales, técnicos y económicos. Es un poco lo que les comentaba, los objetivos son generales, pero depende de cada país la implementación de los mismos. Aquí se habla de otros desechos, porque independientemente de las baterías ácido plomo, la Convención a partir del año 2019 se ha empezado a enmendar y han ingresado otros tipos de desechos, como ustedes por ahí saben. Los plásticos también están ahora en boga. Justamente estaban comentando sobre los vasos y hay una negociación sobre un convenio internacional sobre plásticos, que la última reunión ocurrió en Corea la semana pasada y se espera tener un convenio sobre plásticos para el año que viene. Entonces, el convenio tiene algo general, pero después se va ayornando a medida que va pasando el tiempo.
El segundo objetivo principal es establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de desechos y otros desechos. El término eliminación es muy amplio, va desde el almacenamiento a la disposición final. Cierto es que cuando mayor capacidad haya de manejo en el país, entiendo que es mejor, porque hay mayor capacidad técnica, se pueden desarrollar laboratorios, experiencias, guías y, por supuesto, capacidad de trabajo. Y además quedan los recursos en el país donde se generan, que en el marco, como decía la señorita Ide, en el marco de la economía circular, es algo que cada vez se está exigiendo en mayor medida. Y por último, velar que el movimiento transfronterizo se reduzca al mínimo y que sea compatible con un manejo ambientalmente racional. O sea, no cualquier tipo de movimiento transfronterizo, si es que hay que llevarlo a cabo, y esto sucede, perdón que se me corre la presentación, en los casos en que los países no tienen capacidad técnica o deciden no tenerla por alguna razón determinada y requieren de los demás países para poder llevar adelante la eliminación de los desechos peligrosos que generan. El desecho peligroso es algo que deviene de la producción. Lamentablemente, por el momento los estamos siguiendo generando y por algunos años más va a seguir siendo el caso. Obviamente hay aspectos en los cuales se trata de mejorar a través de la economía circular. Lo cierto es que cuando uno tiene capacidad instalada es mejor porque de alguna manera puede cumplir estos objetivos y también no depende de otros países. El tema, como yo le decía, del grifo, a veces de abrir y cerrar, el tema de abrirlo de alguna manera, uno depende de terceros. Y en el caso de terceros, cuando los movimientos transfronterizos se realizan, dependen de los consentimientos fundamentados previos de los países en tránsito y del consentimiento fundamentado previo del país al cual se exporta. En el marco de la Convención de Basilea ha habido muchos problemas en el caso de los movimientos transfronterizos en tránsito, porque los países tienen 60 días para expedirse, pero nunca se expiden. Entonces los movimientos quedan pedidos, los residuos quedan en los países. Es un gran problema que inclusive en este momento se está trabajando con una guía técnica a la par de la guía del Convenio de Basilea. Son varios aspectos que se siguen, justamente mejorar el procedimiento de los movimientos transfronterizos, porque hay muchas partes que se están de alguna manera quejando porque los países en tránsito no dan sus consentimientos. Y para las exportaciones, países en tránsito siempre hay, porque los movimientos transfronterizos son buques, los buques necesitan puertos, y entonces para un movimiento transfronterizo por ahí son 10 puertos, 5 puertos en los cuales uno tiene que depender, lo que hace que a veces el movimiento no sea tan sencillo. Entonces, reducción al mínimo de los movimientos transfronterizos, prevención y minimización en la generación de desechos, promoviendo las mejores tecnologías, tratando de minimizar el uso de sustancias peligrosas, jerarquizando el manejo ambientalmente racional de desechos. Otro aspecto importante de la Convención: hay un marco estratégico que va del 2012 al 2021. Actualmente se está negociando un nuevo marco, 2025-2031, con los pilares principales, que es la jerarquía de la gestión de los desechos, en esta pirámide invertida, donde principalmente es la prevención, y si no la minimización, y si no la reutilización, el reciclado y hasta la recuperación de energía previo a la eliminación final. Al hacerlo, uno debe realizar todos esos aspectos considerando un enfoque de ciclo de vida. Por eso, en este nuevo marco estratégico que también se está negociando y que se va a aprobar en la próxima conferencia de las partes, que va a ser en mayo, en Ginebra, que ya tenemos fecha, los instrumentos que se siguen trabajando son la producción limpia, la transferencia de tecnología, las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, la responsabilidad extendida del productor, que justamente es la norma que ustedes están tratando. Entonces yo creo que en ese sentido Chile está avanzado. El principio de proximidad, mínimo movimiento transfronterizo y autosuficiencia con capacidad instalada, que es lo que trata la norma de alguna manera también. Los sistemas de información de productos digitales, esto es algo nuevo, se está hablando mucho del pasaporte electrónico, es otra guía de trabajo, no solamente para desechos, sino para productos también, y desechos como insumos de otros procesos productivos en el marco de una economía circular. Yendo para el caso de baterías ácido plomo, entiendo que en el caso de Chile, a diferencia de otros países, tiene un circuito de alguna manera cerrado, porque las baterías son recuperadas, el plomo es reutilizado, el ácido es neutralizado, se genera cal, que es un producto químico, que en este caso entiendo que se utiliza en la industria cementera en Chile, pero se puede utilizar para otros, yeso, ¿no? Para otros aspectos, cal. El ácido sulfúrico se neutraliza y sulfato de calcio, el sulfato de calcio.
No, pero está muy bien que, porque a veces se utilizan términos que por ahí son químicos y son más fáciles los de uso y costumbre. La cal, que puede ser como un aditivo para el cemento, en este caso se utiliza para esto en Chile, pero hay otros aspectos también. Y los plásticos también se están utilizando. Y ahí vuelvo al tema de plásticos. Las baterías tienen a veces contaminantes orgánicos persistentes, es algo que se está desarrollando en la nueva guía técnica, y ahí voy a la actualización de las guías, es algo que se observó y que, bueno, que todos los países van a tener que también trabajar. Esto está relacionado con el nuevo convenio de plásticos, pero es simple, es la cuestión de separarlos, aquellos que tengan contaminantes orgánicos persistentes de aquellos que no. Y, eso es otro convenio, que es el convenio de Estocolmo, y en el marco de cada convenio, bueno, utilizarlo si se puede reciclar el plástico y si no, eliminar. Otro aspecto relevante y que va en relación con el proyecto de ley que ustedes están tratando y creo que está en sintonía y en consonancia, el nuevo marco estratégico tiene distintas secciones, el que les decía que se va a aprobar del 2025 al 2031, y en distintas secciones hay partes, las partes deben cumplir con obligaciones en cuanto al mínimo movimiento transfronterizo. Ahora las partes se van a evaluar dependiendo de cómo cumplimentan con distintos indicadores. Y fíjense que el objetivo 2.3 que se presenta para aprobación, como les decía en mayo, es reducir los movimientos transfronterizos de desecho con indicadores, con cantidad de movimientos y número de partes que han adoptado medidas para reducir los movimientos transfronterizos. Entonces pienso que este proyecto que se está tratando de alguna manera, por lo que he leído, se adelanta o está en consonancia con este indicador. Y lo mismo para el objetivo 3, que las partes gestionen de manera racional sus desechos y otros desechos. Las partes tienen que tener acceso a tecnología e instalaciones de eliminación, y los indicadores justamente son el número de partes que tengan plantas de tratamiento y disposición final, ya sea para recuperación o para eliminación. En cuanto al proyecto que estuvimos desarrollando, por ahí podría haber presentado muchas filminas, pero entiendo que el tiempo se ha acotado, entonces lo que me parece sustancial es, se trabajó en el 2022 y 2024, se analizó la capacidad de la región para el manejo ambientalmente de baterías ácido plomo. Se obtuvo que el análisis de la normativa en infraestructura de los países seleccionados en general presenta un panorama diverso, porque hay países como Chile, por ejemplo, o Colombia, que mencionó también la señora Ida, tienen responsabilidad extendida del productor y tienen ciclo cerrado para el caso de una serie de corrientes de desechos, como es también el de baterías ácido plomo, y cuentan con capacidad instalada que permite valorizar, promoviendo la economía circular y minimizando los movimientos transfronterizos. Se está viendo a nivel regional, hay otras iniciativas en el marco de Mercosur, Chile está asociado, se observa una tendencia hacia la armonización de estas prácticas, aunque persisten todavía brechas en capacidad financiera. Por ejemplo, si un país quisiera instalar una nueva planta de tratamiento, la verdad que las inversiones son considerables. Y no solamente la inversión en la producción o en el reciclado, sino en el control, que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. El 30 o el 40% de los fondos que se necesitan para el funcionamiento de estas plantas es en el control ambiental, ya que se están manejando mercancías peligrosas y tanto el ácido sulfúrico como el plomo son constituyentes peligrosos que hay que tener en cuenta para prevenir el daño a la salud o el ambiente. Que la cooperación internacional e intercambio de tecnologías en inversión en infraestructura, bueno, como decía, son elementos sustanciales, y de cara al futuro resulta imprescindible continuar desarrollando políticas que incentiven la economía circular y promuevan la participación activa de todos los actores involucrados, desde los productores hasta los consumidores, garantizando una transición hacia sistemas de gestión de residuos más inclusivos y sostenidos en la región. Para el caso de baterías, bueno, también tenemos las baterías de litio, pero las baterías ácido plomo van a seguir existiendo porque todo equipo necesita de alguna manera para arranque o para estabilización este tipo de baterías. Entonces lo que se pensaba que por ahí para el año 2030 iba a ser el fin de las baterías ácido plomo, la verdad que no se ve o no se avisora, por lo menos hasta el año 2050 va a seguir necesitándose la producción y los países van a necesitar del plomo, ¿no? En cuanto a la guía técnica, sucedió algo interesante. Yo participé como director del centro y en representación de los centros regionales a nivel mundial. Eh, Hubo dos reuniones que se desarrollaron en marzo y en noviembre, hace poquitito, fue la semana pasada la anterior, la última. Se realizaron varias consultas online y pedidos de información.
se trabajó esta guía antes de presentarse a la conferencia de las partes. Hay un grupo de composición abierta que lo trata, que esto fue en junio, en el cual también tuve la oportunidad de participar. Y como les comentaba, se suponía que iba a estar para aprobación, pero la verdad que el tema de tecnologías ha sido algo que ha incurrido como novedoso, y la necesidad de que los países puedan tener mayor asistencia en este aspecto ha hecho que la guía tenga que ser revisada nuevamente. El grupo que se creó, que lo está trabajando, el cual está liderado por China y Uruguay, que son los copresidentes. En general, los pequeños grupos de trabajo en el marco de la convención eligen 2 países. En general es un país desarrollado y en vías de desarrollo. Este es bastante particular porque son 2 países en vías de desarrollo que están trabajando la guía técnica, pero el grupo de trabajo entendió que era necesario profundizar aspectos de la guía fundamentales en cuanto al reciclado. El tema este que les comentaba, que los plásticos contienen contaminantes orgánicos persistentes, surgió recién en el año 2013. Entonces, la necesidad de adecuar tanto al manejo del ácido como los plásticos solicitan a la COP continuar trabajando en esta directriz en un nuevo periodo de sesiones. Se va a presentar el documento como documento informativo y se va a trabajar interseccionalmente, posiblemente para aprobación en el año 2017. Se suponía que iba a estar ahora en el 2015, pero la última reunión de noviembre hizo necesario un trabajo mayor con los países, ¿no? Las guías también internalizan, bueno, los conceptos que impone Basilea. Entonces, el tema del mínimo movimiento, la capacidad instalada, son aspectos que también se internalizan. Esto es en general, disculpen por ahí la velocidad, pero para que ustedes puedan de alguna manera también tener la oportunidad de consultar y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias, don Alberto. Entonces, señores senadores, queda abierta la posibilidad de hacer consultas, preguntas, comentarios, reflexiones, en fin. Senador Chaguán tiene la palabra. Presidente, primero agradecer la visita. Eh, Varias consultas, una de esa relación con las guías eh, y finalmente con las disposiciones finales de residuos. En el caso fundamentalmente de algunos productos que no están en la ley de responsabilidad extendida del productor. Eh, yo estoy pensando básicamente en la utilización que me tocó participar en su momento cuando trabajaba en el mundo privado, desde el punto de vista de los combustibles, uso de combustibles alternativos. Y eso dice relación fundamentalmente, por ejemplo, con las capacidades que tienen los hornos cementeros de 4000 grados, donde uno puede disminuir dioxina y furano y podría efectivamente ser disposición final de neumático o de aceite, básicamente. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se está trabajando, particularmente desde el punto de vista de la convención y la Secretaría de la Convención, justamente las guías prácticas? Primer elemento que sería bueno justamente estandarizar, como usted lo ha mencionado, en el contexto de América del Sur, aquello. Uno. Dos, desde el punto de vista del proyecto que nosotros estamos tratando, entiendo que uno de los principios rectores es justamente someternos a las normas del convenio de Basilea. Y en ese contexto también, ver cómo usted evalúa el comercio que se ha dado fundamentalmente de aquellos productos. ¿Hay algún temor fundamentalmente en la zona norte del país? No queremos que se transforme en un lugar justamente de recepción de residuos peligrosos y también quisiera plantear esa segunda inquietud que nos parece a nosotros relevante. Y lo tercero, cómo conjuga esta norma, esta convención, con la protección de la biodiversidad a través de la protección de océanos que Chile ha suscrito, donde Chile aspira también a tener justamente la Secretaría General en Valparaíso, y cómo entra a conjugar justamente la protección de alta mar con el tránsito, particularmente residuos peligrosos, como usted lo ve. Eso era, presidente. Gracias. Gracias, senador Chaguán. Senador Allende. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a nuestro invitado, agradecerle su exposición. Yo tengo primero una cosa muy puntual. En la última lámina dice, se solicitará a la COP al final,
continuar trabajando la directriz de un nuevo periodo entre sesiones. El documento se presentará en formato documento informativo, posible adopción en la COP18 el 2017. Recién 2017. Perdón, 2027. Eso es lo que me pareció. Sí, Es no una va cosa bien. puntual y formal, pero yo dije algo aquí no funciona. Perfecto. Aclarado Estaba atenta aquello. la senadora Allende, ¿ah? Sí, es que me pareció raro. Dije, pero si la copia pasó de la 2007. Bueno, pero independientemente de eso, un poco en la línea de lo que observaba el senador Chaguán, pero yo tengo dudas del proyecto que estamos trabajando, porque, a ver, primero retrocedo. Me pareció muy interesante, si no me equivoco, le escuché que Colombia tiene prohibición absoluta. Y yo pienso que eso debería ser nuestro paradigma. Si nosotros lográsemos una prohibición absoluta, quiere decir que estamos obligados a fomentar el reciclaje, el tratamiento local, el no exportar, el de verdad enfocarnos en qué vamos a hacer con todos esos residuos. Yo creo que es interesante saber, ojalá un seguimiento, no sé de cuándo esa ley, cuál ha sido la experiencia con Colombia, qué ha sucedido, qué hicieron hasta que se logró las instalaciones adecuadas que hicieron con esos residuos peligrosos mientras tanto, en fin, etcétera. O sea, saber si existe la posibilidad, mientras uno instala todo lo que requiere para poder hacer una buena eliminación o reciclaje, dependiendo de lo que sea, saber si existen, digamos, o son muy difíciles las condiciones para conservar, comillas, o guardar, digamos, mientras se hacen las instalaciones definitivas. Creo que es un tema de la mayor relevancia, porque yo tengo la impresión que el proyecto deja abierto el que podamos exportar en la medida que no tengamos la capacidad interna. Yo creo que esa no es la línea y me gustó mucho el ejemplo de Colombia. Entonces quería como eso. Y lo segundo, se habla de residuos y me alegro mucho se incorporara electrónicos, pero no es solo las baterías. Hoy día estamos cada vez usando más energías renovables y todos esos paneles no está bien claro qué estamos haciendo, no sé, mundialmente y en Chile qué posibilidades tenemos, porque somos uno de los países que está utilizando, y me alegro mucho de aquello, por las condiciones que tenemos, digamos, energías renovables y muchos de ellos tienen que ver con los paneles solares. Entonces me gustaría saber un poco qué se avanza en esa materia. En el futuro también va a seguir trabajando con litio, se habla, en fin. Entonces, por ahí hay un tema que yo creo que sería interesante conocer un poco más de la experiencia internacional y saber qué se está manejando. Y finalmente llamó un poco la atención la industria textil. Cuando hablamos de la industria textil, estamos hablando porque tiene ciertas pinturas o ácido con que se tiñe o a qué se refiere el elemento textil, pues no necesariamente todo lo textil, digamos, hay mucho algodón, cosas que uno supone más bien que son naturales y que intenta que reemplacen los plásticos, los poliéster y estas otras cosas. Yo imagino que va por allá, pero sería también interesante conocer más de aquello. Así que quería preguntarle eso. Muchas gracias. Gracias, senadora Allende. ¿Alguna otra consulta? Sino para que... senador Lagos. Bueno, agradecer la presentación, que como dijo, fue a mata de caballos y rápida, pero bien. ¿Ah? No, está perfecto. No, nosotros estamos acá porque hay un proyecto que, como señalaba la senadora Allende, lo que persigue es limitar las exportaciones de desechos, ¿ya? Pero pone la condición de que tengamos la capacidad de procesar. Entonces se produce la discusión si tenemos la capacidad adecuada o no, y a qué costo. ¿Ya qué costo? Entonces, les pregunto, entendiendo que ustedes son un organismo que no define las reglas para meter nada, ni impone nada, y fue muy diplomático hacer que cada país tiene que tomar sus decisiones propias, etcétera, etcétera, y está ahí el convenio de Basilea, los principios, que primero no genere contaminantes o desechos, si lo genera, dé cuenta usted mismo, y en tercer lugar, si lo va a mandar afuera, envíelo de la manera más saludable posible. Estoy haciendo bien sintético lo que plantean, pero no hay una obligación de nada. La pregunta es ante la propuesta no la propuesta, pero el paradigma de decir, mire, vamos a prohibir la exportación, no sé cuántos países en desarrollo tienen esa capacidad, dadas las complejidades que hay, porque los desechos de hace 30 años son distintos a los de ahora. ¿Ah? Tengo la impresión, a propósito de la pregunta de los textiles, la senadora Allende, esto no era un tema hace tal vez 30 años los textiles, al contrario, no, fantástico que vemos el algodón, pero hoy día ya viene con todo tipo de otros productos. Entonces, no sé si cuánto nos aprisiona el que tuviéramos la prohibición y si eso va a generar por sí sola la industria y no va a terminar con los textiles botados en el desierto, como ocurre en Chile. ¿Mm? Por verle un ejemplo, los textiles, que el desierto está... ¿Ah? Claro, entonces... Gracias. Gracias, senador Lagos. Senadora. Estamos en discusión precisamente aquello.
hemos avanzado en algunas leyes en relación a plásticos de un solo uso, pero tenemos algunas dificultades, digamos, tenemos ahí, tuvimos que prorrogar incluso porque no tuvimos capacidad de implantarlo luego para poder más bien, más que reciclar, digamos, poder reutilizar varias veces. Entonces la idea es cambiar por losa u otros equivalentes y eso ha generado mucho conflicto con las empresas que sienten que es difícil aplicarlo y en fin, tuvimos que hacer una cierta prórroga. Entonces ahí también sería interesante conocer un poco la experiencia internacional. Director. Si les parece, empiezo por las consultas de la senadora Allende, esperando al senador. Lo que pasa es que está alternativamente la Comisión de Relaciones Exteriores. No hay problema por ese lado. Primero sí, decirle, disculpen por el error, anoche la estaba haciendo, bueno, un poquito, un poquito tarde y quedó 2027. En realidad, la idea era aprobar la guía técnica de baterías, ¿no? Hablando de baterías, para el 2025. Pero cierto es que cuando se reúnen los países no es sencillo, porque no todos tienen los mismos objetivos o no todos tienen los mismos estándares. Entonces, prefirieron antes de tener una guía que tuviera, que no fuera la adecuada y la necesaria, es preferible interseccionalmente poder trabajar con mayores experiencias, ¿no? En el caso de electrónicos, es un tema importante. Mañana, justamente, la invitación que tengo es para dar una charla en el Colegio de Ingenieros sobre la enmienda que entra en vigor ahora sobre aparatos eléctricos y electrónicos. Y es interesante porque esta enmienda, bueno, baterías ácido plomo son desechos peligrosos y no hay que discutir mucho por los constituyentes que tiene. El tema electrónicos es como el plástico, como el textil, es otro tipo de desechos porque depende de que esté constituido. Entonces va a haber electrónicos que tal vez tengan constituyentes peligrosos y otros que no. Pero lo interesante de la enmienda de eléctricos electrónicos que entra en vigor ahora el 1 de enero de 2025 es que por primera vez la Convención de Basilea enmendó el anexo 2, que son otros desechos. Vieron que siempre se dice desechos peligrosos y otros desechos. Esos otros desechos enmendó la convención para que si el desecho electrónico es considerado desecho, tiene que tener consentimiento fundamentado previo independientemente si es peligroso o no peligroso, de los países en donde se haga la exportación, el tránsito y el destino. Sí. Es que, es que los electrónicos, claro, en general la clasificación mundial es en 10 grupos, ¿no? Y ahí todo lo que te está mencionando entran en alguno de esos grupos. El tema es que para todo tipo de desecho electrónico, a partir del año del 1 de enero, si es considerado desecho, va a tener notificación. Eso significa que a partir de ahora, cualquier exportación que se haga, y va a cambiar mucho, entiendo yo, va a tener que tener el consentimiento fundamentado previo de los países de tránsito y disposición final, salvo que el desecho electrónico vaya para reutilización directa y que tenga un test de funcionalidad, o sea, que esté comprobado de que sigue teniendo una función o que vaya a ser una reparación que no implique un desmantelamiento total y una recuperación de los materiales. Eso es distinto a lo que venía sucediendo con todos los desechos anteriores, porque cuando un desecho no era peligroso, no necesitaba consentimiento fundamentado previo. Aquí, en el tema de electrónicos, es muy importante primero clasificar si es desecho o no desecho. Y hay una guía técnica específica que lo establece cuando es desecho, que es cuando tiene constituyentes peligrosos, cuando el país decide que lo va a hacer, o cuando va a tratamiento, valorización o disposición final en el exterior, y cuando no es desecho, cuando un país lo envía a uso directo o a análisis de falla, por ejemplo, si tiene una falla técnica, se puede seguir utilizando, o a una limpieza o una reutilización que no implique un desmantelamiento. Ese es el caso de electrónicos. En el caso de paneles solares y de las nuevas tecnologías en relación con la transición energética y los molinos de viento, es un aspecto que no está totalmente desarrollado
las tecnologías para el desmantelamiento y la valorización no están disponibles, se está trabajando, pero la verdad es que hay una brecha ahí bastante grande porque se exige la transición energética y se exige la implementación de estas nuevas tecnologías, pero el ciclo de vida todavía no está cerrado para lo que es el tratamiento y la disposición final. Y son equipos, son grandes equipos y son grandes volúmenes que necesitan de inversión importante. Si bien los materiales que se obtienen son importantes también, porque tienen materiales, tiene cobre, tiene litio, tiene materiales que se llaman las tierras raras, o sea, económicamente tiene plástico, tiene metales, económicamente es factible, pero el nivel de inversión para poder desmantelarlo, imagínense el volumen que tienen y la necesidad de infraestructura es realmente bastante alta. Y la Convención de Basilea todavía no lo ha tomado como algo icónico para desarrollar. Entonces, ahí no la puedo asistir mucho porque la verdad no hay, por lo menos en lo que es Latinoamérica y el Caribe no está desarrollado y a nivel mundial tampoco mucho. En cuanto a textil, es otro de los aspectos que, uno de los desechos en los cuales podríamos decir las estrellas. Los desechos de estrella empezaron siendo los eléctricos electrónicos, bueno, pasaron por los desechos eléctricos electrónicos, los principales, ¿no? El plástico como segundo y ahora viene el textil, en el cual hay varios países que entienden que la Convención de Basilea tiene que ser enmendada, de la misma forma que fue enmendada para electrónicos, e ingresar un nuevo desecho como desecho posiblemente peligroso a los textiles en general. Y de allí tenemos textiles con plásticos, textiles con compuestos orgánicos persistentes, textiles con, a veces pueden contener mercurio, a veces pueden contener plomo, dependiendo del tipo de fabricación. Y allí, bueno, también el mundo se está preparando como para tener una enmienda y para tener una nueva guía técnica en este sentido. Pero esto se va a ver en la próxima conferencia de las partes. Y relacionado con los textiles están las tecnologías digitales de trazabilidad, lo que decía en el caso del pasaporte electrónico, así se lo conoce vulgarmente, pero en realidad son tecnologías de trazabilidad, tecnologías informáticas de trazabilidad. El pasaporte electrónico puede ser un QR, puede ser un código de barras, puede ser también un sistema de blockchain, que es un dispositivo que se coloca al material en el cual uno tiene seguimiento de la funcionalidad de ese equipo. Por ejemplo, para las baterías ácido plomo, que también lo mencioné, el blockchain es muy importante porque con este dispositivo uno puede saber cuándo la batería tiene funcionamiento bueno, cuándo no, cuándo se necesita cambiar, y se coloca toda la información relacionada a la producción y el uso posterior que puede tener, a dónde va a ir, dónde se va a reciclar, si tiene un segundo uso. Muchas baterías ácido plomo o baterías de litio pueden tener un segundo uso directo, un reuso directo en otro tipo de producción o de actividad. Por ejemplo, si está utilizada en un vehículo, como segundo uso puede ser utilizada para backup en el caso de pérdidas o cortes de energía. Entonces, eso se está trabajando con este nuevo sistema que yo les comentaba de trazabilidad de pasaporte electrónico, que se está implementando en la industria textil. Y en Europa, en el caso de baterías ácido plomo, ya se tiene que empezar a utilizar el pasaporte digital. Empezó este año a prueba y va a ser totalmente implementado para el año 2026. Y en el tema textil hay países que ya lo están utilizando, pero más que nada en el caso textil es para si bien se puede utilizar para el manejo ambientalmente racional de desechos, es más utilizado para información al consumidor. Dónde está hecho el producto, qué tipo de material se utilizó, o sea, obviamente, si tienes información es que no la va a tener, ¿no? Si hubo trabajo infantil, ustedes saben que el tema del trabajo infantil en el sector textil, entiendo que aquí en Chile no, pero en otros países donde se produce es algo que es usual y que de alguna manera con respecto a derechos humanos se previene mucho. Esto también va a influir aspectos de salud, qué tipo de contaminantes están utilizándose. Y nuestro centro regional presentó un proyecto para implementar el pasaporte digital en el sector textil y pedimos fondos a la Secretaría de Basilea. Vamos a ver si se puede implementar
la idea es implementarlo primero, bueno, en Argentina y luego tal vez poder llevarlo a la región como caso piloto. Ahí espero haber abarcado, creo que la mayoría de las consultas que usted tenía. Senador Lago, ¿me ha pedido la palabra? Sí, Sí. y ahí va a contestarle al... Bueno, lo que pasa es que me surgen preguntas a partir de su respuesta a la senadora. Proceda nomás, senador Lago. Como quiera. ¿Ah? Proceda nomás, senador Lago. Sí, es que Proceda. para que no, para matar el punto, si quiere. Sí. Usted fue muy claro que, por ejemplo, me presenta de que las baterías de litio, algunas, entonces, claro, ya pueden cumplir su vida útil como baterías de litio propiamente tal, o baterías para los vehículos, tal, pero pueden servir como backup. Sí. Entonces, como que se le va una segunda. Ya. Un segundo uso sin necesidad de... O sea, siempre se hace siempre se les hace una prueba de funcionalidad, ¿no? Sí. Pero la funcionalidad para el backup va a ser, o sea, una batería de litio cuando es reemplazada en un auto es porque su funcionalidad bajó del 95%. Pero para un backup, un 95%, un 90% es muy útil. Entonces, se utilizan directamente. Este sistema de trazabilidad permitiría de alguna manera mejorar y optimizar el manejo ambientalmente racional. Esto que yo decía, las tecnologías digitales, el QR, el pasaporte electrónico, las barras, Porque el blockchain. permite maximizar la vida útil del producto Sí. sin tener que, comillas, declararlo desechado inmediatamente y que hay disponer de él, sino que encontrarlo Sí. para usar. Si mi pregunta era que, entonces, hay productos que están pensados para una vida útil X y que producto del avance de la tecnología se puede usar para otros usos. Entonces, me voy a los textiles. Sí. ¿Y cómo se regula? Porque no sé, yo soy ignorante. ¿Cómo se regula en Basilea o si se regula todo el tema de la segunda mano o los segundos usos, pensando en los textiles? Ujú. O sea, hoy día el mercado de la ropa usada, no sé cómo será en el resto de América Latina, pero acá en Chile créame que está extendido. Sí. ¿Ah? Entonces, no sé si Basilea se hace cargo de eso, porque es como que exporta un producto que tiene que ser desechado en algún minuto. Sí. Siempre dije yo que lo que necesita el mundo es un convenio que trabaje todo el ciclo de vida, ¿no? Cuestión que tal vez el convenio de Basilea no lo es. Hay otros instrumentos que se están de alguna manera negociando, tratando, que tal vez abarquen más eso, pero no llegan nunca a un convenio, siempre son más legislación blanda, ¿no? Pero en el caso de Basilea, uno de los aspectos que usted dice fue discutido durante casi 15 años. Y para eso se creó una iniciativa ya por el año 2011, que se llamó la Iniciativa de Suiza-Indonesia, que tenía cinco objetivos principales y uno de los objetivos principales era la claridad legal. Entonces trabajó durante prácticamente 10 años en contar con un documento que fue arduamente discutido, pero que vio la luz en una de las conferencias de las partes y está publicado, donde se establece justamente lo que es uso, lo que es reuso, lo que es desecho, lo que es segunda mano. Son 10 términos que de alguna manera explican un poco más y permiten mejorar, porque el tema es el siguiente. Basilea no da muchas definiciones y ese es uno de los aspectos que tendría que haber tenido allá en la época. Piensen que Basilea se negoció en el año 80 y tuvo la luz en los años 90. En ese momento los desechos no son no son los mismos que tenemos ahora. Entonces, muchas definiciones no pudieron ser, o los países no pensaron que eran necesarias. En este momento, el segunda mano, el reuso, la reutilización directa, ¿no? O reuso también, son sustanciales, y eso de alguna manera se abarcó y se aprobó y se aceptó, y está establecido. También tiene mucha relación con lo que es la economía circular y obviamente propende a la economía circular. Pero antes que todo, siempre también está la prevención, ¿no? No generarlo también sería ideal, por eso este segundo uso o reuso es importante. Lo que quería decir que es sustancial las definiciones nacionales, porque Basilea lo que establece es que esto es desecho peligroso para la Convención y los países acordaron, pero los países tienen la potestad de definir sus desechos. Entonces, por ejemplo, para Chile, esta batería usada que va de un auto a un backup puede no considerarse un desecho. Y entonces usted lo va a exportar a otro país para usarlo como backup. Pero ese otro país tiene la potestad de decidir si eso es desecho o no. Si ese país decide que es desecho, entonces el sistema de Basilea se dispara para todo.
y se utilizan los consentimientos fundamentados previos, etcétera. Si ese país y los de tránsito no lo consideran como desecho, entonces allí puede ir sin el sistema de Basilea. ¿Qué es lo que cambió para electrónicos? Porque eso sucedía, muchos países lo consideraban, otros no. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si es desecho, va a ser desecho para todo el mundo y va a tener que tener consentimiento fundamentado, salvo que no lo sea. Y ese salvo que no lo sea está en la definición nacional. Y ahí voy también con la otra potestad que tiene el país, que es, como yo digo, de abrir o cerrar el grifo. En las experiencias, Argentina, por ejemplo, tiene una prohibición total. No hay forma de evitarlo. En la experiencia, yo entiendo que lo mejor que creo... ¿Pero qué pasa con la batería backup? Claro, en mi experiencia, lo que más ha beneficiado a los países y lo que creo que en este proyecto, por lo menos por lo que leí, me parece que está en sintonía, es dejar siempre la posibilidad de que haya una ventana para que en el caso de algún tipo de desecho se pueda exportar o se pueda importar. Entonces, eso ustedes lo trabajan con la autoridad competente, que sería en este caso el ministerio, que por ahí tiene la mayor capacidad para saber qué tipo de desechos se generan más, qué tipo pueden reciclarse más. Eh, entonces, yo soy tal vez de las prohibiciones totales un poco reticente, pero sí que si existe una prohibición en general como Colombia. En el caso de Colombia prohíbe totalmente, pero deja la posibilidad al Ministerio de Ambiente, en el caso cuando no hay capacidad técnica o cuando se necesite por algún tipo de que el país entienda que es necesario, la posibilidad de importar. Y eso va a estar relacionado también con la definición de desecho, porque por ahí hay imagínense que Chile necesitara para el backup. Entonces, usted lo define como no desecho por su norma y tiene la posibilidad de que la autoridad competente decida la importación o no. Entonces, eso es lo que me parece lo ideal. Ahí no sé si le contesté eh, la pregunta. Y Ha sido ahí muy útil. aprovecho con el senador Chagual, en el caso de la recuperación de energía. Como Basilea no trabaja, como les decía anteriormente a los demás senadores, con el ciclo de vida, porque siempre es el fin de caño, pero en lo que ha sucedido últimamente es que cada guía técnica va trabajando la posibilidad de la recuperación energética por el marco estratégico, que es uno de los aspectos claves antes de la disposición final. Entonces, en el caso de baterías ácido-plomo es un poco complejo porque no hay una aprovechación energética del ácido sulfúrico de la batería. Sí podría haber en el caso del plástico. Si el plástico pudiera utilizarse como recuperación energética, sí. Y si pudiera utilizarse en un horno cementero, sí, porque es el mejor, como usted decía, si tiene contaminantes orgánicos persistentes, por más que los tengas, la temperatura de las cámaras del horno hace que se minimice la generación. Generación siempre va a haber, pero por la cámara y por los sistemas de tratamiento que en general tienen las compañías cementeras, las emisiones de dióxidos y furanos se ven reducidas a un mínimo compatible con los estándares. Pero, por ejemplo, hay neumáticos. Entonces, Basilea también está trabajando en una guía técnica de actualización de neumáticos. Se está trabajando paralelamente. Hay varias guías técnicas que se están actualizando, la de neumáticos también. Y una de las sustanciales cuestiones es el aprovechamiento energético. Y yo creo también que una de las mejores tecnologías son los hornos cementeros. Lo que pasa es que los hornos cementeros muchas veces dependen de los convenios que tengan y de la necesidad, de la capacidad o de la voluntad. A veces no quieren aceptar desechos peligrosos porque con respecto a, a la población, en algunos casos, en algunos países ha sido como negativa. Pero en general creo que es una de las mejores opciones. Siempre... ¿Perdón? No le entiendo. Ah, ósmosis inversa, pero ósmosis inversa es una tecnología que se aplica, por ejemplo, para en la industria de la fabricación del ácido clorhídrico, del hidróxido de sodio. Pero es una tecnología que va para un líquido en general, no va para sólidos. En el caso, si fuera baterías, el ácido sulfúrico no le corresponde esa tecnología.
No, pero hay otro tipo de tecnologías que no, no es no es esa. Por ahí puede ser pirólisis, que ahí sí se obtiene combustibles. Sí, parte se obtiene como combustibles y lo otro va para energía. Claro, bueno, el hidrógeno es otro mundo también con todas sus opciones, ¿no? El negro, el gris, el rosa, el azul, el verde. Son Con suerte estamos viendo lo del hidrógeno verde, así que... sí. Em, lo que me había preguntado tres cuestiones: el tema de la energía, el tema de los neumáticos y el tercero, perdón, no lo recuerdo, pero Estamos liderando desde Chile, desde el Congreso en general. Ahí el senador Lago y el senador Tibón tenemos una labor muy importante desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad. perdón, Y ahí cómo vamos. compatibilizamos justamente el transporte con el convenio que esperamos que pronto logre las ratificaciones mínimas para poder elegir a la Secretaría Sí. y el representante. Sí, bueno, el tema de los convenios es algo particular porque cuando son las convenciones tratan de trabajar separadamente sobre su aspecto sustancial, ¿no? Lo que hay ahora de Naciones Unidas es un llamamiento a que esas convenciones y esas agendas de alguna manera se interrelacionen, porque hay aspectos sustanciales que ven unas, pero están relacionadas con las otras, ¿no? Cambio climático, biodiversidad, desertificación y contaminación, de alguna manera se está viendo en forma general. El tema de los riesgos que puede haber en el caso del transporte de desechos peligrosos, eh, muchas veces son similares a los de las mercancías peligrosas, ¿no? Siempre cuando menos movimiento transfronterizo hay, el riesgo es de alguna manera menor. Entonces, justamente por eso uno de los objetivos es el mínimo movimiento transfronterizo. Y siempre que existe un movimiento transfronterizo, es como que escapa un poco al país. La cuestión es que hay que también separar, y disculpen que haga otro paréntesis, en el caso del convenio de Basilea, los responsables son los países. Por más que exista sector industrial, de servicios, el responsable, lamentablemente quien termina siendo responsable es el país. Entonces, ante cualquier inconveniente, accidente, emergencia que exista en el exterior, el país se ve involucrado y tiene la obligación de hacer la devolución o el payback, lo que se llama, de esos desechos que de alguna manera tuvieron algún problema. Y la verdad que eso es bastante costoso y en algunos casos ha tenido inconvenientes a nivel internacional porque los países se han visto eh, puestos en primera línea o en la prensa por no poder solucionar de alguna manera rápida un inconveniente con los propios desechos generados, ¿no? No ha sucedido en América Latina porque nosotros nos hemos llevado muy bien, los países en general se llevan bien y no hay denuncias. Han sucedido casos, pero no hay denuncias entre países. Esto sucede mucho con distintas regiones de Naciones Unidas y es muy típico por ahí Europa con el Asia o con África, o Estados Unidos y Canadá bueno, con Asia o con África. Y bueno, sí, o sea, por eso siempre también el mismo movimiento es uno de los aspectos que se, que se maximizan. Senado Lagos. El tema de cómo los países ven el consentimiento. Hay que claro que ciertamente el lugar de destino de la esencia contar con el consentimiento, pero usted ha mencionado varias veces el tema de los países en tránsito. Para poder hacer esto, sobre todo que son países de mucho. Ujú. Eso opera cada país que es el país que tiene que dar su consentimiento, un país en tránsito, un puerto, lo hace respecto de un producto en general, le dice, mire, este producto, no sé, batería de tal naturaleza, lo declaro que lo permito como tránsito urbi et orbi, o tiene que ser caso a caso con cada país en particular. Porque mi pregunta es si que hay así como suertes como de... No, no, si se aplica la regla general para todos. O sea, la pregunta es, mire, la batería de tal naturaleza que viene de Chile está permitida, así como la que venga de Corea del Sur, la que venga de Argentina, la que venga, o cada país bilateralmente tiene que, bajo el convenio, tiene que llegar a un entendimiento con ese país. Me pregunto si hay un criterio general o nación más favorecida, digamos, si se lo otorgo a Chile, se lo otorgo a todo,
o mi amigo, esto es caso a caso y hay un gran, tal vez, incentivo de otra naturaleza para otorgar los permisos. Así como las banderas de los barcos, de los navíos, que es una bandera de conveniencia. Sí, lamentablemente es bastante, no debería ser discrecional, pero termina haciéndolo y uno sabe. Cuando hay países en tránsito y el país en tránsito no da el consentimiento, uno no puede saber bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, pero el tema es el siguiente, es como que los países informan a la Secretaría y la Secretaría informa a los países. Entonces yo tomo la decisión de prohibir ciertos desechos o autorizar ciertos desechos, entonces uno informa. Entonces los países tienen que entrar a los sistemas y tienen que ver, bueno, este país permite, bueno, le voy a pedir el consentimiento. Pero tengo este buque que lo va a llevar por estos 5 países, tengo que pedir a estos 5 países. Y el sistema de Basilea tiene 2 formatos, que es el anexo 5A y el 5B. El primero es el consentimiento fundamentado previo y es un documento donde los países tienen que expedirse por sí, si no, y por cada movimiento. No es que se pueda hacer general, es por cada movimiento. Y el segundo es el documento de movimiento, que ahí sí pueden ser 5 movimientos. Hay una terminología que se llama el consentimiento tácito, en el cual está permitido por los países dar el consentimiento tácito una vez y por un año. Entonces, pero eso también el país lo tiene que informar al convenio y lo informa. Hay países que han informado el consentimiento tácito, entonces, por ejemplo, yo no necesito que me informen cada movimiento, pero necesito que me informen el movimiento. No puedo no informarlo. No es tanto el producto, sino que, no sé, este desecho, no sé qué será, un desecho. El mismo desecho, porque, no sé, hay productores mundiales de tecnología, que son Japón, no sé, Taiwán, no tengo idea, y que exporta a varios países y esos países a su vez tienen que después deshacerse de esos desechos, que el mismo producto lo importaron en Argentina, lo importaron en Chile, lo importaron en Perú, pero tiene que pasar por 5 puertos. La pregunta es si cuando pasa por cada uno de esos 5 puertos, cada puerto en particular puede hacer una distinción del producto respecto al origen, si es que porque viene de Chile o que viene de Argentina, aunque sea el mismo producto. O sea, mi pregunta es, en el sistema mundial de comercio, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en ciertas liberalizaciones comerciales y se aplica el concepto de nación más favorecida. Se le aplica a todo el mismo trato, salvo las excepciones, que hay siempre hay excepciones. Entonces me pregunta si esto ocurre o sigue siendo, como usted dice, cada envío, cada trato, cada habilidad, aunque sea el mismo producto, yo ahí entonces, quedo más opaco tal vez, más, no sé si la palabra opacidad. Sí, no quisiera decirle discrecionalidad porque no lo debería ser y entiendo que no lo es tampoco, pero hay muchas veces que hay países más estables y menos estables. Entonces, un país, por ejemplo, tuvo algún problema con el gobierno, cambió el ministro, cambió la autoridad competente y Basilea solamente respeta el consentimiento fundamentado previo de una cabeza, que es el Ministerio de Ambiente en esta área de repartición de persona. Si esa área de repartición de persona no está y no, el área con la persona, ¿sí? En general. En general es el área. El tema es así, cada país tiene un punto focal. El punto focal en general son las cancillerías. Las cancillerías son las que dicen, esta autoridad competente del país se va a expedir, ¿sí? El tema es que esa autoridad puede cambiar hasta que el punto focal no informa que esta autoridad cambió y este es el responsable, capaz que eh, sigue estando la misma persona anterior, se le pide esa información y no responde. Y por ahí pasa un mes, pasa 2 meses y la actualización no llega. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está sucediendo? No, no sucede nada raro, es que no pueden darle la expedición porque no está de alguna manera autorizado. Y uno podría pensar que es discrecional, pero en realidad no lo es. Digo, esto es un caso. Hay otros que sencillamente la autoridad no se expide porque no se expide, porque no quiere meterse en un problema, porque no saben cómo es el tema, y pasan los 60 días, que supuestamente es lo que ahora la convención indica, y si en 60 días no se expidió, está negado. O sea, por eso justamente es lo. Claro, exactamente. Por eso es lo que les decía que están trabajando en esta nueva guía que también se va a aprobar sobre el consentimiento fundamentado y cómo los países se expresan. Pero mi pregunta es, y termino aquí, el mismo producto, este mismo producto, esta batería de backup. Sí, adelante, señora Allende. ¿Ah? El mismo producto que viene, que lo compraron en Corea del Sur, Chile y Perú, empresarios, y si quieren desecharlo y mandarlo de vuelta a Corea del Sur, porque ahí lo van a procesar, pero tiene que pasar por 4 puertos. Podría ocurrir que alguno de esos países le diga sí, al de Chile sí, al de Perú no. No solamente por el punto, el mismo punto focal, la autoridad es la misma. ¿Puede discriminar o distinguir, o en general no debería? O sea, estoy preguntando si es que puede estar hasta un mercado secundario de permiso.
Sí, no. No, no, que eso no se ha visto que ocurre. Eso no se ha visto. O sea, que si se autoriza para uno, se autoriza para los 10. Si no se autoriza, es que no se... No, la verdad que es bastante en ese sentido, por lo menos en mi experiencia, en la experiencia que veo en los países, no sucede. Chile sí tiene la necesidad de solo exportar a países miembros de la OCDE. Entonces Chile ahí sí va a tener un bloqueo que algunos le van a decir que no, los que no son miembros. Ok. Senador Proens tiene la palabra. Senador Proens. Gracias, presidente. Sí, Saludar a don vamos a ver Alberto. algo. Usted estuvo con nosotros la primera vez. Yo quiero volver un poco al proyecto que tenemos en nuestro país, pero tomando lo que se ha conversado, las autorizaciones de los países que pueden recibir lo que se puede exportar después de... En el tema interno debiera ser algo parecido. O sea, no es llegar y trasladar a cualquier punto de Chile para procesar las baterías o lo que sea, sino que debiera existir una norma parecida a la de salir, porque en el tránsito hay riesgo, hay contaminación, pueden haber accidentes, un sinnúmero de cosas. Chile tiene regulado eso. Cuando son productos químicos contaminantes que pasan de una región a otra o son birregionales, tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Yo tengo temor en esto, lo he dicho siempre, de que este proyecto no considera eso, como que lo elude. Y creo que ahí hay un tema de fondo que hay que verlo porque el riesgo no solamente es por los océanos, sino que por cualquier lugar donde estos productos que son no solamente de contaminantes, sino que también son dañinos para la salud en caso de que haya un accidente o algo así, para todo. Eso por un lado, presidente. El punto 2, la batería de litio. La experiencia que uno tiene conversando con las personas que venden autos o se compran una flota de buses para dar un servicio a un tercero. Ese contrato dura más o menos 8 años y a los 8 años la batería vale nada. Por lo tanto, más allá que se pueda reusar la batería, nos queda el problema del bus, que pasa a ser un residuo. Un residuo que hoy día no está considerado donde se deposita ni nada por el estilo, porque pierde total valor económico el bus completo al morir la batería. Y eso pasa en su región, con un empresario de allá. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese otro tema que no se aborda desde el punto de vista de las baterías? Porque una batería puede ser, no sé, por el tamaño de la mesa en un bus, pero el bus es esta pieza y algo más. Entonces los volúmenes son distintos. Y una empresa que tiene 30 o 40 buses que pierde su vida útil porque tampoco hay un poder de compra posterior de esos mismos buses, vamos a tener un tema de desecho de la maquinaria que habría que deshuesarla para sacar los aceites y así no contaminar. Esas son cosas que nosotros no hemos visto como país. Quería planteárselo para saber cómo se resuelve esta materia en otro lado, porque uno siempre habla del vehículo eléctrico que uno contamina, pero va dejando todas estas cosas residuales de detrás. Y por eso yo siempre he sido partidario de que Chile debe llevar una transición en el tema de los buses, ir a híbrido primero y después terminar en algo cuando esté más desarrollado y saber cómo se pueden reutilizar todos estos productos que estamos hablando. Eso, presidente, gracias. Bien, reflexiones finales, señor Sí, ahí Alberto. es muy interesante lo que dice el senador, porque uno habla siempre de la responsabilidad extendida del productor en bienes y servicios pequeños, pero muchas veces se olvida de los grandes volúmenes, ¿no? Aviones, buques y vehículos, ¿sí? Trenes sobre todo. Esto ha sido visto en algunos países, hay algunas guías técnicas, en la Unión Europea se trabaja en la condición de fin de vida útil del vehículo. Le puedo comentar un caso de Argentina en el cual se estableció una empresa. Lo que pasa es que bueno, hay que dar las condiciones para que una empresa pueda de alguna manera desguazar, ¿no? Y aprovechar de alguna manera los materiales en convenios con acerías o empresas que puedan también utilizar los metales principalmente, que son los que tenemos. Como usted bien decía, aceites que se pueden valorizar a través de la recuperación energética, baterías que se pueden desmantelar y utilizar los metales, plásticos, telas y metales.
Entonces, cuanto más se facilita de alguna manera o se crean los mercados o las posibilidades para que algún tipo de esta instalación se establezca, bueno, es mucho mejor el manejo ambientalmente racional. Pero pienso que hay que darle, no lo vi, o sea, sí y no, no está muy pensado en esta norma porque está abarcada para otro tipo de materiales, pero entiendo que debería haber algún tipo de iniciativa en el cual se favorezca la instalación de algún establecimiento que pueda dar solución. Sin una inversión no es sencillo, pero sí es un aspecto que buques también, el desmantelamiento de buques, ¿no? Cuando los buques terminan su vida, hay varios países en los cuales van a tener su muerte, ¿no? Y ha habido casos en los cuales muchos países han sido denunciados porque los buques van a terminar sus días, pero se desmantelan con condiciones de higiene y seguridad que no son las adecuadas y contaminando el mar, ¿no? Sacando ese tema que es algo que no debería hacerse. Entiendo que Chile tiene las posibilidades como para poder establecer algún tipo de sistema que permitan trenes, vehículos, aviones, o sea, todo lo que sea de gran porte, pero tiene que estar pensado para ese tipo de corriente de desechos, ¿no? Gracias, director, director Alberto Capra, Santos Capra. También a la señora Carmen Gloria Ide y agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo y haya pasado por esta comisión a actualizarnos un poco y a dar sus comentarios y opiniones respecto al tema que estamos tratando, que es respecto al transporte transfronterizo de residuos peligrosos. Así que agradecemos esto y por haberse cumplido. Lo que sucede es que los senadores tenían una reunión con la ministra del Interior, por eso tuvo que ser el senador Lagos, la senadora Allende y el senador Chaguán está en la Comisión de Relaciones Exteriores, así que los excuso de que no hayan estado hasta el final. Así que por haberse cumplido el tiempo de esta sesión y el objetivo, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.